Hola a todos, un placer saludarles de vuelta aquí en el canal hacia un pensamiento consciente. Hoy tengo el placer de contar con un invitado también como todos los anteriores y un invitado muy especial para mí y es el maestro Emanuel Sánchez Moreno. Emanuel, te pediría que tú mismo te presentaras. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola, Emanuel, un gusto saludarte. Ya te veo por ahí. Muchas gracias, doctora Magali, muchas gracias por la presentación y pues sí, mucho gusto, encantado de estar acá, muy a la orden. Y bueno, pues yo soy Emanuel Sánchez, soy el coordinador de la incubadora de negocios de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Acá estamos en el ecosistema emprendedor desde el 2021 colaborando para la universidad. Y bueno, pues aquí estamos disponibles y atentos a lo que necesites, maestro. Muchísimas gracias, Emanuel. Fíjate que tuve el gusto, si recuerdas, de interactuar contigo en una conferencia que nos impartiste para la VM en línea, pues muy elocuente, muy padre la conferencia. Y ahora les comparto que Manuel el día viernes va a dar otra conferencia y sobre ese tema te voy a solicitar amablemente en un momento más que nos platiques. Es un tema de vanguardia para el emprendimiento y se llama Analiza tu mercado desde la geoestadística. Pero antes de pasar a esa parte, Emanuel, me gustaría que tú mismo nos platicaras un poquitito nada más de tu perfil profesional y de tu experiencia profesional, que sé que tienes mucha experiencia, pero así brevemente nos platiques. Claro que sí, doctora. Pues yo soy egresado de la licenciatura en turismo del Instituto Politécnico Nacional. Ahí hice una especialidad en negocios turísticos. Eh, Hice también una maestría también en el Politécnico en Administración e Innovación de Negocios. Y bueno, estoy terminando mis estudios de doctorado en negocios turísticos internacionales en la Universidad de Anáhuac. Y bueno, parte de bueno, de hecho, el core de de mi formación ha sido siempre en el área de negocios, eh, en temas de emprendimiento, eh, competencias y habilidades para el emprendimiento. Hemos escrito ya algunos artículos sobre competencias para desarrollo de negocios turísticos. Y bueno, también he colaborado también para la industria de la hospitalidad, en un par de corporativos, en empresas corporativos de hospitalidad en México, específicamente Grupo Posadas y también, bueno, Posadas estuvimos en el área de capacitación y para Corporativo Hoteles City Express, antes de que fueran absorbidos por Grupo Marriott. Ahí estuvimos haciendo investigación de mercados, estuvimos colaborando para el área de promoción de franquicias, que era donde hacíamos los estudios de mercado, que fue donde perfeccionamos pues todas estas herramientas y todos estos modelos estadísticos y geográficos que utilizamos precisamente para los análisis de mercado, ¿no? Entonces, en el área de emprendimiento, bueno, esto como parte de asesorías y consultorías para los emprendedores, pues ya llevo bastante ratito. Y desde la perspectiva del emprendimiento como emprendedor, pues también hace ya unos 12, 15, no, unos 14 años que puse mi primer negocio, justamente de la mano de la asesoría de una incubadora de negocios. Conseguimos capital semilla y a partir de ahí, bueno, pues hemos desarrollado, hemos trabajado con dos o tres emprendimientos más, unos que sí rindieron sus frutos, unos que no, pero bueno, ese es el camino del emprendedor. Ese es justamente uno de las habilidades que hay que desarrollar como emprendedor, habilidades fundamentales, que es el tema de la resiliencia, entender que pues así es el mundo de los negocios, el mundo de los business. Y bueno, pues en ese sentido llevo ya desde hace unos 14 años que puse mi primer negocio, lo mismo que en el tema de la academia. Llevo ya dando clases también un poco más de 16 años, dando clases. Por supuesto, no infieran mi edad, ¿no? Porque
pues ya con todos estos datos que les estoy dando, pues Estás se va a joven. comprobar que estamos en nuestra segunda juventud. Entonces, pues en este tema llevamos unos 16 años dando clases desde nivel bachillerato, nivel licenciatura y algunas clases de posgrado. Entonces, pues básicamente esa es mi formación, mis credenciales, doctora, que me permiten estar el día de hoy compartiendo contigo esta Muy transmisión. amplia. Te agradezco, muy amplia tu experiencia, Emanuel. Y fíjate qué bueno que lo comentas porque un valor muy importante aquí en el canal de Hacia un Pensamiento Consciente me encanta que se haga conciencia de valores y un valor del emprendedor, eso que tú comentas, la resiliencia, porque se cree erróneamente que emprender fundamentadamente es que enseguida me va a pegar el negocio. Y no, el buen emprendedor, justamente como lo compartías, tiene que insistir y tiene que perseverar. ¿No es así? Así es. Creo que uno de los componentes principales precisamente del perfil emprendedor es justamente la resiliencia y también lo que tú comentas, muy importante, es el tema de los valores, es el tema de estos valores universales que te caracterizan como persona y que tú transmites y permeas directamente a la marca del producto o el servicio que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces eso es indivisible y la verdad es que una de las cosas que más premia el mercado precisamente es la congruencia. Cuando nosotros encontramos una marca que es congruente con lo que transmite y lo que hace, adoptamos esa marca y muy difícilmente cambiamos esa marca de productos o servicios, ¿no? Por el contrario, si la marca que nosotros observamos es incongruente con sus valores, muchas veces el mercado castiga muy severamente a esas marcas, ¿no? Por eso es muy importante lo que tú nos comentas. Sí, muchas gracias. Los valores son fundamentales y trascenderlos al plano profesional es indispensable, ¿no? Y Emanuel, ¿cómo te enganchas? Porque tu formación inicial es de turismo. ¿Qué factor o qué aspecto te hace engancharte, enamorarte? Yo sé que estás enamorado del emprendimiento, pero ¿qué detona que tú te vayas por ese lado, que te interese, que te apasione, si se puede compartir, ¿no? Por supuesto, doctora, fíjate que cuando yo terminé la universidad, me dieron la oportunidad de entrar a trabajar precisamente en un hotel de la cadena Grupo Posadas como auditor nocturno. Yo era el auditor de ingresos del hotel, de un hotel de cadena. Entonces, pues eran jornadas severas, me tocaba el turno nocturno, entonces de repente los compañeros de la mañana no llegaban y pues había que dobletear el turno. Entonces me di cuenta de que el área turística es un área muy, eh, ¿cómo te digo?, muy severa en ese sentido, ¿no? Sobre todo el área operativa, por supuesto. Ya a un nivel medio, un nivel directivo, pues es un poco más, eh, pues es un poco más benévolo, ¿no? Pero en el área operativa, pues los negocios turísticos, al ser negocios de 24 horas, 7 días a la semana, pues son muy castigados, ¿no? Entonces yo en ese momento, en ese punto de mi vida, sentí que debía empezar a trabajar en algo propio, en algo mío, en algo que me gustara, que si yo le iba a dedicar todo el día a trabajar, pues que fuera por algo que me beneficiara a mí. Y entonces me empecé a meter a estudiar un poco el tema de los modelos de emprendimiento. Por ahí me topé con un huésped en ese hotel que se hizo amigo mío, que por eso, aquí abriendo un paréntesis, la industria turística tiene eh, esa Bondad. magia, ¿no? Exacto, que te conecta, te va conectando con muchas personas. Entonces ahí en ese hotel conocí a un huésped que pues tenía su empresa y tenía su negocio y yo lo veía muy exitoso y lo veía hospedándose en ese hotel y con una libertad financiera y una libertad de tiempo que a mí me gustaba, ¿no? Y entonces, pues empecé a meterme a estudiar un poco el tema del emprendimiento. Mi primer negocio salió justamente en ese tiempo, ¿no? Fue una barra de café con la que yo empecé.
Y a partir de ahí, de empezarme a empapar de los modelos de emprendimiento, de cómo me podía acercar a estas entidades que te daban financiamiento, que te abrían las oportunidades, que te daban networking estratégico y sobre todo, y muy importante, doctora, te daban capacitación y orientación, ¿no? Que es algo que al emprendedor normalmente adolece, no de lo que es especialista, ¿no? Pensemos en alguien que le Claro, gusta el negocio de la comida, por ejemplo, y que es muy bueno haciendo platillos, pues es natural que emprenda en ese sentido. Sin embargo, bueno, hay áreas de oportunidad que tenemos todos, ¿no? El área financiera, los temas financieros, los temas de comercialización, un estudio fino de mercado, son cosas que uno desconoce, ¿no? Y entonces me empecé a empapar de eso hasta que di con una incubadora de negocios. Entonces me encantó la dinámica, me encantó el apoyo, el networking y todo ese sentido que le daba a la preocupación que ponían estos asesores en el desarrollo del negocio, ¿no? Entonces yo ahí empecé y ahí me empecé a enamorar, sobre todo de la parte del emprendimiento como emprendedor, ¿no? A padecer, a sufrir. Yo en alguna ocasión puse un tweet cuando yo tenía el negocio y decía, uno no sabe de miedo hasta que se acerca la quincena y no alcanzamos a cubrir la nómina, ¿no? muy bueno está Entonces, eso. entonces ahí empecé yo a hacer mis primeros pininos en el área de emprendimiento como emprendedor, ¿no? Y después, bueno, pues naturalmente me gustó y pues empecé a buscar también oportunidades para dar servicios y para brindar servicios de consultoría y entonces ahí le brinqué al otro lado del emprendimiento, ¿no? Entonces, Y esa se fue pues abrió. más o menos el punto en el que me empecé a enamorar de este tema del emprendimiento. Gracias, Emanuel. Sí, y abriste tu panorama, ¿no? Con la consultoría y todo lo que resultase al respecto a partir del emprendimiento. Y algo muy bueno que veo es que te acercaste a una incubadora. Hoy en día tú estás a cargo de una incubadora de negocios donde dan asesoría y dan diversos programas de apoyo. Se pueden acercar ahí en Campus Coyoacán, en la Ciudad de México, con Emanuel. También tenemos en VM la incubadora en línea y bueno, siempre es importante emprender, pero acompañado, como tú nos platicas, ¿no? De ese apoyo, porque puedo saber mucho sobre mi área de especialidad, pero si no sé de técnicas o metodología de emprendimiento, pues voy a tener más problemas para que se lleve a cabo exitosamente. Emanuel, ¿y qué es así? También platícanos, sé que es muy amplio el tema, pero ¿qué es conocer el mercado desde la geoestadística? Platícanos en términos sencillos para quien escuche, alumnos, gente que pueda escuchar esto en el canal, comprenda la geoestadística, cómo lo aplicarías en el conocimiento del mercado y por qué es importante. Muchas gracias, doctora. Justo, la geoestadística, fíjate que de entrada mm, es un mundo que suena complicado, ¿no? Que uno cuando dice, a ver, a hacer cualquier cosa, ¿eh? No nada más el tema del análisis de los mercados o de la investigación de mercados, sino cualquier cosa a través de la geoestadística, pues uno se tiende a bloquearse, ¿no? Porque, por ejemplo, yo decía, voy a estudiar turismo porque no soy bueno en matemáticas, ¿no? Mi sorpresa fue que cuando yo entré a la licenciatura en turismo, pues tuve que llevar investigación de operaciones, que son matemáticas, tuve que llevar estadística, 3 o 4 cursos de estadística, tuve que llevar también matemáticas financieras, tuve que llevar, en fin, ¿no? Y bueno, esa fue ha sido como la parte en la que hice las paces con los números y la geostadística y la geografía, perdón, la estadística. Ya mi acercamiento con la geografía fue un poco más reciente y yo creo que cuando estuve trabajando en City Express, cuando estábamos haciendo los estudios de mercado, eh, tuve un mentor muy bueno en ese sentido que me trajo a ese mundo de la geoestadística, pero creo que es algo que todo emprendedor debería de conocer por lo menos en términos prácticos, ¿sabes? O no tanto la teoría, sino todo este entorno y todas estas herramientas
geográficas que nos da el INEGI, em, eh, ¿cómo las puedo aprovechar para mi negocio? ¿No? El INEGI es una de las herramientas más poderosas que tenemos a disposición para hacer todos estos análisis. Es un repositorio el INEGI de datos, no nada más estadísticos, sino también visuales. Tiene herramientas visuales muy padres y muy interactivas que justamente el viernes vamos a echarnos un clavadito en ellas para saber cómo podemos empezar a picarle y qué datos son los que nos pueden servir ya a nivel de emprendimiento o a nivel de microempresa, ¿no? Una de las lecciones que más nos decía mi mentor que me ayudó en este tema es algo que me quedó muy grabado y es algo que con lo que yo trabajo mis talleres, como el del viernes. Y es que prácticamente cualquier actividad humana aterriza en un territorio. Y es muy interesante analizar estas actividades humanas a partir de ese territorio, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno como emprendedor empieza a pensar y empieza a darse cuenta de que qué tan importante es el punto geográfico donde voy a tener montado, donde voy a sentar mi negocio, ¿no? Sobre todo en el tema de venta de productos. En el tema de venta de servicios hay un poco más de flexibilidad, sobre todo cuando son servicios pues, de consultoría o servicios a domicilio, ¿no? Pero todo aterriza en un territorio y es a partir del análisis de ese territorio que podemos encontrar factores de éxito o factores de fracaso para nuestro negocio, ¿no? Por eso es que a veces yo siempre los invito y les digo, piensen un poco en ese local que está por su casa, no saben más lejos, en ese local que está por su casa, que han puesto un negocio y otro negocio y otro negocio y otro negocio y ninguno perdura, ninguno trasciende, ¿no? Ahí debe de haber algunas actividades o algunos puntos, algunas variables que están afectando el desarrollo de ese local y todo va a aterrizar dentro de ese territorio. Entonces, hacer esos análisis es muy conveniente, sobre todo previo a la inversión que tiene que hacer un emprendedor, ¿no? Acuérdate que, doctora, acuérdate que una de las máximas del emprendimiento actualmente con los modelos existentes actuales es justamente que hay que equivocarnos, ¿no? Como emprendedores hay que equivocarnos, pero hay que mantener el control de daños muy estricto, es decir, hay que equivocarnos mucho, pero también hay que equivocarnos rápido y barato. Ese es el punto del emprendimiento. Entonces, estos análisis geoestadísticos nos ayudan precisamente a pivotear esos errores. ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría hacia acá? ¿Por qué no está, por qué no se recomienda poner mi negocio en este punto? ¿Por qué sí se recomienda en este otro? Etcétera, etcétera. Entonces, estas herramientas geoestadísticas, yo las veo como eso, unas herramientas que nos ayudan a disminuir o a mitigar un poco los riesgos de poner un negocio en un punto geográfico específico. Claro, es sumamente interesante lo que nos compartes y fíjate que me quedé pensando lo que tú comentas de que todos tenemos cerca de donde vivimos algún local, algún lugar que conocemos que nunca pega nada. Y yo me trasladé inmediatamente al escucharte, aquí como a 2 cuadras de donde estoy, justamente ponen un negocio, ponen otro negocio, ponen otro negocio e incluso le cambian el giro y nunca les pega nada. Entonces, ahí la respuesta va en gran parte a que quizá no han hecho un análisis como tú nos compartes de la geoestadística, o sea, no es el lugar idóneo para poner negocios, a lo mejor hay lugares que son exclusivamente para vivienda. Así Sí, y es. ponen un clásico, una tiendita o algo y no le impacta porque tenemos un centro comercial relativamente cerca que tiene todo.
Entonces son muchos los factores que pueden darse en ese caso, pero si no hacemos ese análisis con datos geoestadísticos, y no hay que tenerle miedo entonces a los números, ¿no, Emanuel? Hay que enfrentarse a ellos. Más bien hay que aliarnos con ellos, ¿no? Hay que Hay que aliarnos con aliarnos. los Me números, gusta. eh, porque justo lo que dices, a veces la toma de decisiones en los negocios muchas veces, y es muy frecuente, de verdad, doctora, uno se sorprende, uno que trabaja en el tema de emprendimiento y consultoría, te sorprendes la cantidad de decisiones que se toman por feeling, ¿no? Por el me late qué, pienso qué, considero qué, ¿no? Que no está mal, o sea, digo, hay gente que tiene un gran talento para ese tipo de toma de decisiones, pero sí habría que soportar a veces las decisiones con datos un poco más estructurados, ¿no? Sobre todo, te voy a decir cuándo. Cuando tú estás ya trabajando en negocio y quieres conseguir un socio, por ejemplo, cuando quieres conseguir un crédito, ¿no? Un crédito al capital de trabajo, no sé, un crédito al emprendimiento, no sé. Ahí es cuando las instituciones financieras o bien una persona que quieres que sea tu socio, te van a pedir datos más concretos, ¿no? Y entonces ahí Así ya es. deja de jugar un poco el me late qué, el yo siento qué, pienso qué, considero qué, y empieza a jugar este tema de los datos, ¿no? Y a veces no es tan, a veces lo necesario es justamente aprender a estructurar esta toma de decisiones en datos sencillos. Es decir, aprender a ver, aprender a operacionalizar lo que yo estoy viendo, ¿no? Imaginemos hacer un benchmarking, un análisis de la competencia, ¿no? ¿Cómo me voy a comparar con la competencia si no estoy dando exactamente el mismo servicio o si no estoy vendiendo exactamente el mismo producto, ¿no? ¿Cómo me voy a comparar? Pues fácil, tengo que diseñar por ahí algunas fichas de observación en donde los datos cualitativos les puedo meter una referencia cuantitativa. Es decir, por ejemplo, es mucho menos eh, subjetivo, ¿no? Decir, a ver, yo me comparo con esta otra, supongamos que voy a poner una taquería, ¿cómo me puedo comparar con la otra taquería en no sé, en la variedad de sus salsas? ¿No? Yo puedo decir, a ver, esta taquería tiene tres salsas, ¿yo cuántas voy a ofrecer? No puedo decir voy a ofrecer cuatro nomás para ofrecer una más que ellos, sino tengo que decir, por ejemplo, de estas tres, ¿cuál es la más exitosa? ¿Cuál es la que a mí más me gusta? En cuanto a qué características, sabor, picor, facilidad de ingredientes, etcétera, etcétera. Y entonces ahí voy construyendo una ficha de observación que a mí me permite estandarizar o poner en el mismo nivel las características que a mí me interesa analizar de mi competencia. Y entonces eso ya me da ciertos parámetros en términos cuantitativos. Y ya no es, pues es que a mí me gusta más esa salsa. ¿Por qué? Pues no sé, es por el sabor. Entonces dices, ok, vamos a operacionalizar el sabor. El sabor es, ¿por qué? Porque es en crudo, porque es cocida, porque es picosa, porque no es picosa, ¿no? Y entonces ya empiezas a estandarizar, empiezas a jugar con estos datos de tal forma que puedas a generar una comparativa válida, una comparativa que te pueda funcionar incluso para compararte con otras taquerías de otros puntos geográficos. Se me hace sumamente importante ese cruce que tú comentas, lo cualitativo con lo cuantitativo y empezar a identificar a través de fichas de observación esos aspectos que van a ser o pueden ser distintivos en tu negocio, ¿no? Y también lo que comentabas, yo a un posible inversor no le puedo decir es que quiero poner una cafetería porque a mí me late. Ah, mira, pero Exacto. ¿por qué te late, Magali? No, porque me late que va a estar bien bonita. Mira, ya tengo el diseño, tengo todo y ponerlo en tal lugar, pero jamás voy a enganchar a ningún inversor, ¿no? Entonces sí, tendría doble efecto tener un modelo, una planificación de negocio, tanto para garantizar de alguna manera un poco menos el riesgo, porque hablamos de que siempre hay riesgo, y para también
poder tener acceso a financiamiento o a inversores, ¿sí? Entonces, sí, muy interesante todo lo que nos comentas, Emanuel. Yo te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo, muchísimo el haber aceptado esta entrevista y como te dije, no te quitaría más de 25, 30 minutos. ¿Qué podrías compartir tú como mensaje final de la geoestadística como recomendación, que ya nos diste varias, ¿eh? No te vayas por el sentir nada más, enfócate, busca, por ejemplo, un asesor, una incubadora, ya nos diste varios tips, pero como para cierre, ¿qué le dirías a quienes nos escuchen? ¿Qué es vital dentro de la geoestadística para minimizar ese riesgo que hemos platicado? Claro que sí, doctora. Yo considero que lo vital dentro de la geoestadística eh, es utilizarla a tu favor. Saber cómo utilizar la geoestadística para que influya, ¿no? Para que tenga un impacto positivo en tu negocio es fundamental. Ahora, con esto no quiero decir que se vuelvan expertos en geoestadística, ¿no? Que a lo mejor a mí lo que me gusta es hacer hamburguesas y yo tengo mi negocio de hamburguesas y soy feliz haciendo hamburguesas y eso está perfecto. Lo que sí es que yo siempre les digo que hay como emprendedor hay que mantenernos siempre curiosos. ¿Cómo es que, a ver, cómo esta cosa de la estadística, cómo es que puede repercutir en mi negocio? Y ese primer paso lo tienes que dar, la tiene que dar el emprendedor, no el consultor, sino el emprendedor. ¿Para qué me sirve la geoestadística? ¿Para qué puede servir la geoestadística en mi negocio? Y entonces, a lo mejor con los talleres, un taller como el que vamos a tener el viernes, a lo mejor eso te puede hacer clic en algún sentido. Y eso no quiere decir que te vuelvas un experto en geoestadística, sino que entiendas para qué te puede servir la geoestadística para tu negocio e inmediatamente después que busques un apoyo y que busques una ayuda de alguien que sea experto en eso, porque ese ya te va a dar el plus, tú ya vas a saber para qué te sirve la geoestadística y entonces viene la persona que es experta a trabajar el modelo que le aplica mejor a tu negocio, ¿no? Entonces, el mismo consejo aplica, doctora, para el tema financiero, para el tema fiscal, para los temas legales. O sea, como emprendedor, tienes que desarrollar esa curiosidad para saber, oye, ¿qué onda con los temas financieros, no? O sea, a qué se refiere este cuando me habla del ROI, ¿no? De la tasa interna de retorno, el punto de equilibrio. ¿Qué me está queriendo decir? Sí hay que saber y hay que aprenderle, pero no es necesario volvernos expertos en finanzas, porque probablemente pues ahí tendríamos que contratar al experto financiero para que nos desarrolle los indicadores. Pero sí hay que ser conscientes y decir, a ver, mi obligación como emprendedor y como dueño de este negocio es saber qué quieren decirme estos indicadores. Lo mismo para el tema geoestadístico. Ya sé, hace clic para qué me sirve esto de la geoestadística. Ah, para analizar a mi competencia, para estar estoqueando a mi competencia, para estar viendo qué está haciendo mi competencia y cómo puedo yo mejorar lo que está ofreciendo mi competencia, ¿no? Eso puede ser uno de los clics que te haga para tu negocio. Pero siempre digo, bueno, mantente curioso, busca información, empápate de esa información y en un punto busca al experto, asesórate, asesórate de estas personas que son expertas en en esos temas, porque ellos van a enriquecer esa curiosidad que tú tienes, ¿no? Ese sería como el mensaje. Muchísimas gracias y me encanta que hayas mencionado que es algo integral, no nada más es en el marketing. Hay que estar curiosos en cualquiera de las áreas funcionales de la administración, como la parte financiera, la parte también de la factibilidad de producción del producto o del Así es. servicio. Entonces son todos los aspectos de manera integral para minimizar los riesgos en un emprendimiento y ahí mismo podemos aplicar, como tú nos compartías, análisis de datos que nos puedan servir antes de lanzar el proyecto.
Sí, pues Así es. Emanuel, como sabes, estoy en este canal hacia un pensamiento consciente. Agradezco tu participación. Es una colaboración con VM Campus en línea y la incubadora online. Yo te agradezco a ti tu participación. Y bueno, recordar que cualquier cosa, la incubadora del campus Coyoacán está a cargo de Manuel Sánchez para cualquier apoyo, asesoría, y también tenemos la incubadora en línea. Sí, Emanuel. Maestra, la incubadora en la que estoy yo es Lomas Verdes, acá Ah, en perdón, Naucalpan. yo estoy, perdón, no sé por qué dije Coyoacán. Bueno, en Lomas Está muy, Verdes, en la Ciudad de México, está junto, ¿verdad? Más no, relativamente para ser México, no. sí, bueno, Platícanos. no, Coyoacán, sí estamos, como en polos opuestos. Coyoacán es al sur de la Ciudad de México, nosotros estamos Ah, ok. al norte, de la zona metropolitana. Pero, digo, formamos parte de la misma red, entonces entiendo que Sí, esto es se difunde principalmente para la comunidad online. online, Ahí, así es. mi estimado Pedro Gonzalo Sí, Rivera, que es el coordinador de la incubadora de VM Campus Online. Trabajamos muy de la mano, doctora, tratamos de trabajar siempre en clúster, en conjunto con Pedro. A mí me encanta trabajar con Pedro porque es una persona con una agilidad de muy ideas y una ágil, agilidad de ¿verdad? pensamiento. A Así mí es. también me gusta Eh, trabajar y en bueno, conjunto. así es, nosotros estamos presenciales acá en Lomas Verdes, En Lomas pero digo, Verdes. así es, con mucho gusto, quien quiera acercarse al campus, pues contigo tiene mis datos y pues si lo quieren hacer por medio online, pues con el maestro Pedro Gonzalo Rivera. Claro, que también a Pedro lo entrevisté ya. Pues muchísimas gracias, Emanuel Sánchez Moreno estuvo con nosotros. Un placer, Emanuel. Y bueno, nos estaremos saludando y ojalá más adelante puedas aceptar alguna otra invitación para hablar de algún otro tema que tiene que ver con tu vasta experiencia que nos compartes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Emanuel. Hasta luego.